Y hoy vamos a hablar de la creatividad, de las claves de la creatividad. ¿Qué sería de las personas, de los hombres, de las mujeres sin la creatividad? El ser humano que está asediado por tantas leyes, necesidades, obligaciones, determinismos. ¿Qué sería? Nos distingue eso, ¿verdad? Nos distingue eso, nos distingue la libertad que surge a partir de la creación y de la creatividad. Fíjense que entre las tantas definiciones del ser humano que se han dado está la de Homo economicus, el hombre que hace negocios, el Homo faber, que fabrica herramientas, el Homo sapiens, que es el que piensa, conoce, el Homo ludens, que es el que juega, y ya nos acercamos al Homo creator, que es el que crea. Decía Carl Jung que las personas se pueden definir según la relación que ellas guarden con el infinito, que guarden o no con el infinito. ¿Cuál es nuestra relación con el infinito? Con el cosmos que crea. ¿Cuál es nuestra relación con la libertad creadora, con la belleza? Con la belleza. ¿Cuál es nuestra relación? Esa es la gran pregunta, dice Jung, a resolver. Y que tiene que ver con algo que los romanos llamaron ocio, otium, en latín, el ocio. Ellos decían que una persona se ve cuál es su temperatura anímica según lo que ella haga con su ocio. Están las obligaciones, tantas. El cuerpo nos obliga a que nos ocupemos de él. Las personas que nos rodean, nosotros mismos necesitamos hacer tantas cosas. Los quehaceres del día se nos llevan tantas horas. Ah, pobre cuerpo mío que llevo por el mundo, sumiso, flaco y triste, dice el poeta. Ocupándose del cuerpo, claro, y de las necesidades básicas y de tantas cosas, y sin embargo hay un espacio que los romanos llaman ocio, otio, y que fíjense que se contrapone a una palabra que hoy sí es muy poderosa, y no es ocio, sino la negación del ocio, que es negocio. O negotium, para decirlo en latín. El negocio es el no ocio. Ahora fíjense que ellos definieron de forma positiva el ocio, mientras que el negocio se define por negación del ocio. ¿Se entiende lo que digo? El negocio es negación del ocio, pero el ocio no es negación del negocio. ¿No es cierto? El ocio es lo positivo, lo real, y lo otro es lo negativo. Es como la luz es, la sombra es ausencia de luz, pero la luz no es ausencia de sombra, la luz es. La luz adviene y la sombra desaparece. Pero no es que viene la sombra y se va la luz. Otium y negotium, ocio y negocio. ¿Qué hace cada cual con su ocio? ¿Qué pasa cuando llega la hora de la libertad? Sentimos hastío, tenemos que evadirnos hasta el hartazgo, no nos soportamos a nosotros mismos, tenemos que aturdirnos. Esa es la temperatura anímica, la medida de nuestro estado espiritual. ¿Qué hace cada cual con su ocio? Y ya que lo menciona mi hijo, yo veo que él alegremente, cada vez que se levanta a la mañana antes de ir al jardín de infantes, dibuja. Dice, bueno, aquí ir al colegio, papi, espera, estoy dibujando. ¿Qué? Y yo el otro día dije, está creando. Se levanta y crea. Por eso está contento, además silba mientras dibuja y pinta y lo espero. Empieza el día creando. Y esto tiene que ver con el Homo ludens y con el niño, y con el asombro y con el espíritu de infancia. Ahora, claro, en un mundo hipercomunicado, en un mundo ajetreado, ruidoso, vertiginoso, donde la velocidad signa las vidas de las personas y las comunicaciones alienantes también, encontrar un espacio de creación es toda una hazaña, una verdadera proeza espiritual. Es heroico. El heroísmo que está tan ajeno a nuestras épocas. Es heroico encontrar un espacio de creación hoy en día, en nuestros días. Hacerse ese espacio.
Antes había otras tentaciones, había otros obstáculos. Hoy es cómo yo creo un espacio de silencio y creatividad y de concentración para crear precisamente en medio de esta varaunda del mundo moderno, de esta vorágine, como luego una detención con un acto de voluntad consciente y libre realmente heroico. Libre. ¿Y cómo además lo sostengo? Estas cuestiones tienen que ver con la creatividad, tienen que ver con el artista hoy en día. Con el artista hoy en día. Ahora fíjense, vamos a empezar a conversar sobre qué es esto de crear. ¿Qué es esto de crear? Es desacostumbrar la mirada habituada a lo cotidiano, a lo que se nos da como dado precisamente, dicen los filósofos, como ahí, que yo no puedo modificar. Es cambiar la perspectiva, es realmente revolucionar o trastrocar el orden establecido, aquel entre el que me muevo habitualmente. Es jugar a dar vuelta a las cosas, a dar vuelta, tanto como por ejemplo Einstein cuando un día iba en el tren, claro, meditando, pensando sobre su teoría de la relatividad, que también fue creación de cierta forma, un espíritu solamente creativo, libérrimo, puede llegar a acceder a esa gran fórmula. Viene el guarda, picando un poco lo bonito como acá, y entonces Einstein le dice: discúlpeme señor, ¿a qué hora se detiene Oxford en este tren? Claro, está dando vuelta, ¿no es cierto?, como un guante en la realidad, está en otra actitud, en otra perspectiva. No dice a qué hora se detiene este tren en Oxford, sino a qué hora se detiene Oxford en este tren. Imagínense la cara del pobre guarda deteniéndose. El creativo juega a dar vuelta a las cosas y a cambiar la perspectiva, cambia el ángulo de visión para descubrir la realidad a una nueva luz. Es como Oscar Wilde también, en una reunión se le acerca a alguien y le dice: hola, ¿cómo le va? Señor Oscar Wilde. Y Oscar Wilde le dice: discúlpeme que no lo reconozca, es que he cambiado tanto en los últimos años. Claro, imagínense también el azoramiento del otro. No es que usted cambió y no lo reconozco, no, yo he cambiado tanto que no lo reconozco. ¿No es cierto? Y los creadores juegan con estas cosas, juegan con estas cosas. También Oscar Wilde, gran creativo, escribe un cuento que es la versión de Narciso, ¿no? Narciso que se mira en el lago, quién es el más bello. Entonces se cuenta que Narciso va hasta el lago, se inclina sobre el lago y dice: ¿quién es el más bello en toda la tierra? Y dice Oscar Wilde, y el lago se miró en los grandes ojos azules. Narciso dijo: yo. ¿No es cierto? Es dar vuelta, es cambiar el ángulo acostumbrado, es cambiar, es romper el orden establecido. Romper, tanto como empezar a ver todo azul como Picasso. De golpe todo es azul, ¿no? O rosa. ¿Eso no es romper el orden establecido? Si la realidad no es toda azul, o tal vez sí, pero no que nosotros lo sepamos así a simple vista. Dar vuelta, cambiar. ¿Por qué? Porque la rutina, la costumbre, el hábito mata el asombro, mata el entusiasmo, genera tedio, tedium vitae, dicen los latinos, el tedio del vivir. Y entonces todo artista es, en definitiva, un desestructurador que nos entretiene, nos divierte, no solo nos sensibiliza, sino que nos cambia el ángulo para, jugando homo ludens, para hacernos ver la realidad de nuevo. Tal vez la misma realidad, pero desde un punto de vista inusual. Pues la mirada habituada, acostumbrada, rutinaria, deja de ver las cosas. Deja de ver las cosas. Me hace acordar otra historia de un hombre que un día salta en Londres a un techo, y como estaba en un barrio de techos muy pegados unos con otros, salta de techo en techo. Finalmente dice: acá. Salta al jardín de la casa que elige,
vidrio y se entromete en la casa. Que está a oscuras, algunos ambientes oscuros, y entonces él se arrastra por un pasillo, ve una luz que se filtra por una puerta entreabierta y se acerca despacio, silente para no ser descubierto. Todavía aplastado contra el suelo, entorna apenas la puerta y espía. Y hay una mujer. Esa mujer está cambiando de ropa y él la observa con gran placer. Y la mira y la disfruta. Claro, como un bollerista, diríamos nosotros. Y él mira y se regocija. Y después de que la ve cambiarse, va a una habitación, abre el cajón del escritorio y agarra un reloj y un collar y un libro, se lo carga adentro del abrigo y vuelve a espiar a esa mujer. Y la mira y suspira de placer y gozo. Pero claro, alguien vio que ese hombre había saltado al jardín de esa casa, llamó a la policía y entonces, cuando él decide ya irse, buscando el hueco por el que se había filtrado, lo apresa la policía londinense. Y él empieza a los gritos: ¡suéltenme, suéltenme! Y entonces la mujer de la habitación sale azorada a ver qué estaba pasando. Y dice: encontramos, señora, este hombre que se había entrometido en su casa. Es mi marido. Y entonces él, mira, sí, es que necesitaba volver a codiciar lo mío y lo que amo. Y verlo distinto. Claro. Como me contó una vez un amigo que iba por Callao y casualmente vio pasar a su mujer por la otra calle y entonces la persiguió y la siguió a distancia y la siguió y la siguió y la siguió, y disfrutaba de verla, ¿no? Se paraba y hablaba, ¿no? Y la miraba como si no tuviese él nada que ver con ella. Tomó distancia, cambió el ángulo de visión, de perspectiva y la volvió a desear. Fíjense, ¿no? Y el artista así toma una situación y nos cambia el punto de visión. Ve un árbol y lo mira de tal forma que nos volvemos a enamorar de un ciruelo, de un ciprés, ¿no? Esos cipreses así incendiados de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Y empezamos y vemos las cosas de nuevo, como recién creadas. Nos renueva la mirada y con un espíritu adánico descubrimos al cosmos nuevamente. El poeta, el pintor, el músico recrean la realidad de tal forma que la volvemos a ver como si no la hubiésemos visto nunca. Fíjense, Neruda, Pablo Neruda, escribió un día esto. El verso, o uno de los poemas más breves de la literatura universal. Machado y él escribieron versos de 2 líneas. Dice así: sobre la nieve natatoria, natatoria es que se puede nadar en ella, ¿no? Natatoria. Sobre la nieve natatoria, una larga pregunta negra. Sobre la nieve sobre la que se puede nadar, por lo tanto no es nieve, ¿no? Sino un reflejo de luna sobre el agua. Una larga pregunta negra. ¿Cómo se llama el poema? El cisne. Sobre la nieve natatoria, una larga pregunta negra. Fíjense, ¿no? Vemos al cisne de nuevo. Volvemos a ver a Leda, ¿no? La diosa cisne de los griegos. Vemos un enigma en el cisne que nos interroga con su belleza, con su deslizamiento angélico. Volvemos a ver el cisne, ya no es ese animal que se desliza, indolente. Entonces, eso. También un día un poeta pasa por una catedral, llega a su casa y escribe: la torre de la catedral de mi pueblo sube al cielo como un grito de piedra. El cambio de perspectiva, ¿se entiende? El cambio de perspectiva nos hace ver de nuevo la torre con un simbolismo desde otro ángulo. Bueno, esto hace el artista, esto hace el poeta. Trastroca, cambia, da vuelta y nos cambia realmente la mirada y nos pone en un ángulo, un punto de visión totalmente nuevo y desacostumbrado, donde volvemos a saborear las cosas. Como alude.
Dickens, el hombre que juega. El hombre que juega a dar vuelta a las cosas. Bueno, el hombre que juega. Ahora, además del juego que está, en el juego que llamaron el espacio del ocio y del negocio, del no negocio, está el trabajo. Hay una frase de oro para la creatividad. La dijo ese gran creador que fue Picasso, loco, ¿no? De atar, pero gran creador. Y dijo que la inspiración te encuentre trabajando. Fíjense qué frase. Fíjense qué frase, ¿no? Que la inspiración te encuentre trabajando. Porque la inspiración muchas veces es un mito, una superstición. Bueno, yo creo cuando estoy inspirado. No. La inspiración me tiene que encontrar trabajando. Viene con el trabajo. Y viene con el trabajo. Como un regalo, un premio, una consecuencia. 5% de inspiración no Claro. la inspiración. Eso decía Edison, ¿no es cierto? Claro que sí. Y bueno, entonces, eso, la voluntad, ¿no? El empeño, la creatividad. Que la inspiración te encuentre trabajando. A mí la inspiración va y viene. Son oleadas. Nada del ser humano es constante. Nada es constante. Puede haber un día de gran furor, pero a lo mejor el otro día es un poco árido. O a lo mejor se encendió la llama cuando ya parecía que no iba a pasar nada. Que la inspiración te encuentre trabajando. Es una lindísima frase. Me acuerdo de una anécdota que ilustra esto de alguna manera. Picasso se cruza en la calle en París con otro artista y el artista estaba todo desgreñado, ojeroso, con cara de trasnochado. Y fíjense lo que le dice Picasso. No estás creando. Más allá del prejuicio romántico de que el creador no duerme, no come, no vive y está siempre marginal en un estado caótico, pronto al espasmo y al paro cardíaco, él advierte que su amigo, puesto que está tan desalineado y demacrado y desencajado, no está creando. Porque la creación en realidad da contento, sosiego, fuerza, vitalidad, aún en estados de agotamiento, de cansancio. Me encantó esa anécdota de Picasso. No estás creando, lo acusa o le advierte, ¿no es cierto? Es difícil pensar que una persona que crea no pueda estar contenta. Es muy difícil. Borges, cuando habla de Marc Chagall, ese gran niño grande, niño hombre, Marc Chagall dice, no Borges, perdón, sino Gastón Bachelard, dice, creaba demasiado como para ser un hombre con algún tipo de tristeza. Creaba demasiado como para ser un hombre con algún tipo de tristeza. Y cuando hablo de creación no hablo solamente de cuadros, de música, hablo de hacer algo, una obra, cualquiera sea, incluso en arcilla. ¿No? Claro que sí, ¿no? En arcilla, o lo que fuere, es romper lo que está ahí. Una vez un amigo mío me dijo algo que me llamó la atención. En realidad, un buen amigo que ya no está con nosotros y que venía a los poetas años atrás. Y él me dijo una vez, ¿sabes qué me devolvió el buen humor hoy? Que agarré una mesa, la lijé, la pinté, la di vuelta. Dice, ¿sabes qué me pasaba? Y yo no me daba cuenta, esa mesa me angustiaba mucho. Y me encantó. Porque el estado de depresión es un estado de fatalidad, de que yo no puedo transformar el mundo tal cual se me presenta. Es un sentimiento de fatalidad, como la creatividad, un sentimiento de libertad, de incondicionalidad. La depresión, la angustia, la tristeza es un estado de fatalidad. No puedo cambiar el escenario en el que yo me encuentro. Entonces él dijo, esa mesa me angustia. Claro, podría haber dicho otra cosa, pero apuntó a la mesa
la tomó, la lijó, la pintó, le hizo unos arabescos y se sintió feliz. Transformó la realidad, la cambió. Ya esa mesa era otra. Y me dijo, ¿sabes qué es lo triste de todo esto? Que hace como 15 años que esa mesa me gustaba. Claro, hace como 15 años que no la puedo ver esa mesa. Pero se da cuenta, ¿no? Hasta que reaccionó. Y enhorabuena, reaccionó y se dio cuenta de que esa mesa lo angustiaba. Bueno, es una pequeña anécdota, pero que habla de que cuando la persona se decide transformar la realidad, siente una alegría. ¿Por qué? Porque la vocación del ser humano es la libertad, no es la necesidad, la esclavitud, el condicionamiento, la obligación. Algunas claves de la creatividad, de las que hablan los artistas, los creadores. Una de ellas es muy curiosa. Primero digo otra que no es tan curiosa. Aconsejan los artistas que cuando uno se arroje o se decida a realizar una obra, tenga que un leitmotiv, término que nos viene de la música, y que es idea-fuerza, una idea-fuerza. Algo me impresionó. Entonces, voy a darle el alma a esa idea. Algo me cautivó. Una idea, un color, un argumento, lo que fuere, algo me movilizó. Eso es el leitmotiv, idea, fuerza, que es lo que en la música se repite, ¿verdad? Como un estribillo. Idea, fuerza. Un tema, podríamos decir. Si yo tengo el tema, tengo que realmente aprovechar esa inspiración, ¿no? Me inspira ver todo azul, por decirlo de alguna forma. Picasso ve todo azul, el azul lo tiene cautivado. Y hasta que no agote esa vena, esa veta, no va a dejar de pintar todo azul. Aunque parezca una locura. Hasta que no agote Marc Chagall a hacer animales volando por los cielos, no va a dejar de pintar animales volando por los cielos. Hasta que Dostoyevsky no agote el tema del hombre que quiere ir más allá del bien y del mal y probar todos los límites, no va a dejar de crear personajes que rompen todos los límites. El leitmotiv, la idea fuerza, cuando uno tiene algo que a uno lo cautiva, tomar por las astas y a uno esa idea y no soltarlo hasta que se agota, hasta que realmente siento que eso cumplió su ciclo. Leitmotiv, idea fuerza, que tiene que ver con la emotividad, es algo que me conmueve, que me emociona, con el anhelo, con el deseo, con el eros, dirían los griegos. La pasión. La pasión, el eros. Los griegos decían, no hay que crear sin eros. Eros, que es realmente una pasión, un placer, una movilización de fondo que me lleva a obsesionar muchas veces con una idea, a obsederme con una idea. El leitmotiv. Y a lo mejor alguien pinta caballo, que un día dice, basta, se acabó. Y cuando ya no tiene el eros de seguir pintando caballos. Cuando se agota esa veta. Y vemos que los artistas muchas veces tienen sus etapas, sus ciclos, sus periodos, que tienen que ver con esto. Una idea me cautivó y la exploto hasta el fondo. El leitmotiv, la idea, fuerza que tomamos de la música, el término, y que tiene que ver con la pasión, con el deseo, con el anhelo, con el eros, que dicen los griegos. Cuando uno pierde el eros y crea a disgusto, ya está construyendo, no está creando. Ya no está jugando, está trabajando solamente. No digo que la creación no tenga trabajo, solo está trabajando. Entonces ya no hay gusto, placer, deleite, y se agota la fuente, se agota la creatividad. Otra de las claves de la creatividad es muy curiosa, tal vez la más rara, tal vez la más difícil si ustedes quieren. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la espontaneidad, tiene que ver con el fluir, tiene que ver con el arrojo.
tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la vida. ¿Por qué? Dicen los creadores, cuando uno comienza una obra en concreto, no hay que mirar atrás. Por ejemplo, si uno empieza a escribir un cuento y es escritor, si a cada momento para a revisar lo que acaba de escribir, corta el impulso creador, el elan vital de los franceses. Corta ese eros que es movimiento hacia adelante. No mirar atrás, no detenerme a analizar el trazo o la palabra que acabo de plasmar. Confiar, y es un vértigo porque uno avanza un poco como en el vacío, no sabiendo qué es lo que mi mano va a hacer o mi ojo va a visualizar. Es lo más difícil, digo, porque requiere de un acto de confianza en la vida, en lo que uno es, en lo que saldrá. Y tal vez se trunque, se frustre eso en lo que yo estoy abocado. Pero bueno, si se frustra, se frustra. Pero no porque yo haya claudicado por miedo, me haya detenido a analizar si iba bien, si estaba bien lo que estaba haciendo. Yo conté alguna vez, gran violinista Yehudi Menuhin, uno de los grandes violinistas de la historia, junto con Asaf Heifetz. Y Yehudi Menuhin a veces se plantaba, ya hombre mayor, uno de los grandes virtuosos del mundo, y decía, a ver si sale. Confianza, despreocupación. Y se entregaba a ese fluir. Fíjense que hay mitos que ilustran esto. Que ilustran esto de no mirar para atrás. Que mirar para atrás va en contra de la vida moviente, de avanzada, vertiginosa, osada, creadora. Tanto en la creación como en la vida. Mirar para atrás es antivital. Fíjense que Orfeo, cuando baja a buscar ¿a quién? A Eurídice. ¿Qué pasa? La condición de los dioses es que él ascienda delante de ella y no mire para atrás. Porque si mira para atrás, Eurídice caerá en los infiernos nuevamente. La amada de Orfeo, Dios de la música, la amada de Orfeo muere. Y Orfeo va a pedir a los dioses algo que los dioses no le concedieron a ningún mortal, que descienda vivo al reino de los muertos. Con la condición de que puede ir a buscarla, sí, a Eurídice, donde reina Perséfone, ¿no? Su reina, la reina de los muertos. Pero no tiene que... Fíjense la condición de los dioses, con los cuentos de hadas, ¿no? Pero a las 12... todo nos está permitido, pero algo tenemos que resignar. Algo hay que resignar. Que no mire para atrás. Y Orfeo acepta las condiciones. Lo acepta. La encuentra, desciende a los infiernos, la encuentra Eurídice. Y cuando va descendiendo, duda de que Eurídice venga detrás. Y se vuelve. Y Eurídice entonces vuelve a caer ya irremediablemente y para siempre en los infiernos. Infiernos no infiernos del diablo, sino los mundos de debajo, ínfero, debajo, en latín. Mira, el mirar para atrás corta algo esencial. Fíjense que también en otra historia, ¿se acuerdan del Lot? ¿Recuerdan? Sodoma y Gomorra, Dios dice vamos a destruir a Sodoma y Gomorra porque son ciudades perversas, vamos a hacer llover azufre, y bajan los ángeles a rescatar a los justos, ¿no? Los de Sodoma quieren violar a los ángeles, es una cosa espantosa, y salvan a la familia de Lot porque era justo, y Lot se lleva a su familia y los ángeles le dicen: sí, pueden irse de la ciudad que será destruida, pero no deben mirar atrás. Y la mujer de Lot mira, una vez que se alejó de la ciudad, mira hacia atrás y queda convertida en estatua de sal. ¿Se acuerdan? Otra vez, el castigo o la
consecuencia, digamos, de mirar atrás. ¿Qué es toda esa la inmovilidad? En la creación, quien mira hacia atrás corta el fluir, queda estático, inmóvil, rígido, y no porque ha cortado esa corriente de creatividad dinámica que es la creación. Hay otro mito de Deucalión y Pirra en la mitología griega, los Adán y Eva griegos. De Deucalión es el Adán, Pirra es la mujer Eva, y los dioses le dicen, van a crear a los hombres y a las mujeres. Deucalión, el varón, va a crear a los hombres y Pirra a las mujeres. Pero hay una condición para que ustedes creen a la raza de los hombres. Deben vendarse los ojos, tomar piedras y arrojarlas hacia atrás. Pero si ustedes en algún momento dudan del acto creador que están realizando, entonces las piedras no se convertirán en hombres y en mujeres. Un mito griego. Entonces, estos mitos esconden, encierran secretos, claves muy importantes para el creador. Porque tienen que ver con la vida. La vida en su fondo, la vida genuina, no es la razón. La razón se detiene, analiza, vivisecciona, separa, critica, se critica, estudia. La razón, gran enemiga de la creación. En cambio el alma, el espíritu, la sensibilidad va hacia adelante, fluye, corre. Quisiera ser un río y correr como un río, dice García Lorca. Quisiera ser un río y correr como un río. Entonces, hay una especie de ley cósmica, porque las hay, que nos habla de que la torsión hacia atrás, el detenerse a analizar, tal vez por vanidad, buscando la perfección, tal vez por desconfianza o por autoobservación excesiva de a ver qué impacto va a generar esto, por miedo, vanidad, desconfianza, el artista duda de sí mismo, se detiene y se observa. Al observar su obra se está observando a sí mismo. O peor aún, cuando el artista, tal vez el escritor, relee para decir qué bueno está él. Y en ese regocijo traiciona ese impulso vital, ese fluir libérrimo de la vida, que la vida es eso, en su fondo, un fluir que no se detiene. Porque fíjense, la persona que crea desciende a una corriente de su ser que se vincula profundamente con la vida misma. La vida no es algo que se detiene, se observa, piensa, duda. La vida es un fluir. La razón está ahí como el diablo, ¿no? Como la gran tentación. La razón quiere observarse, criticar, buscar la perfección en forma obsesiva. La razón es crítica, es narcisista, es suspicaz, es desconfiada. Cuando el creador deja, abandona, se aleja de su obra, se aleja de sí mismo y observa, entonces se sale de ese río, de ese fluir, de su sensibilidad moviente que lo lleva, no se sabe hacia dónde. No se sabe hacia dónde. El creador en realidad no sabe hacia dónde va su obra. Y si crea, tiene que por fuerza sorprenderse de lo que va surgiendo, de lo que le va saliendo a su paso. Si no, no hay creación, hay construcción. No digo que no haya un plan previo, por supuesto que sí, hay una estructura, un plan previo, pero después ese plan es dinámico, se rompe, se quiebra y se hace solo. El creador se convierte en un observador de su obra, sorprendido, azorado de lo que surgió. Este es el gran, quizá, dilema o el gran peligro con el que todo artista se enfrenta. Y nadie está a salvo de estas tentaciones. Nadie. Nadie. Por eso, sabiamente, muchas veces los artistas toman un vaso de whisky, un estímulo, o crean, y eso es otra de las claves de la creatividad, crean un hábitat propicio para la evasión creativa. Un lugar que es el cubículo, el cubil, el reducto, la ermita
El taller de creación del artista, que por su decoración, porque el artista le imprimió su espíritu, su personalidad, es una atmósfera que lo inspira, que lo abstrae, que lo arranca del mundo conocido de su cotidianeidad. Una vez, creo que fue Pérez Galdós, el gran escritor español, lo visita a otro escritor español, que era José María de Pereda, siglo XIX, que escribió una de las obras para mí más lindas de la literatura universal, que se llama Sotileza. Y claro, lo va a visitar Santander, pueblo lindante con el mar. Vivía en el campo, en la naturaleza, en una casa de campo lindísima. Y entonces José María de Pereda lo guía a Galdós, autor de digo bien, Marianela. Sí, ¿no? Sí. Entre otras obras, ¿no? Episodios nacionales, bla, bla, bla. Y lo guía hasta su escritorio. Y cuando entra al escritorio de Galdós, se azora, se queda totalmente asombrado de la atmósfera de ese escritorio, que parece de otra dimensión. Por los libros y la lámpara y las bibliotecas, y hay como, tiene una magia. Y entonces Galdós dice, así cualquiera escribe Sotileza. Claro, se dan cuenta, ¿no? El artista sagaz crea el espacio propicio para la evasión creadora. Prende una vela, se compra una lámpara de queroseno en el siglo XXI. ¿Se entiende? Pone música, toma un buen whisky, un buen vaso de vino, cosas que ayudan a la persona a evadirse de esa cotidianidad un poco opresiva, a la que todos estamos sometidos. Como si no uno, después de venir del negotium, pasa al otium y se transporta a otra dimensión. No es tan fácil. No es tan fácil. Balzac se preparaba una pócima, era una pócima, no era un café, porque iba a un bar árabe, después otro turco, después se hacía un brebaje de distintos cafés. Claro, era explosivo. Y cuando tomaba eso, después escribía 12 horas seguidas. Lo terminó matando, ¿no? Hay que decir, lo terminó matando. Pero antes de morir escribió la comedia humana. La comedia humana. Tomos y tomos y tomos. Escribía vertiginosamente. Ahora, si le faltaba su brebaje de café negro, turco, árabe, no podía escribir. Porque además, no se olviden otra clave de la creatividad, la autosugestión. La autosugestión. ¿Por qué los artistas cambian de nombre? Hemos hablado de esto con el camino del héroe. Cuando el héroe cambia su nombre, cuando el artista cambia su nombre. Pablo Neruda se llamaba Neftalí Reyes. Lucila Godoy era después Gabriela Mistral. Cambian el nombre porque son otros, o son más ellos mismos, o son ya los hijos del espíritu y no de la carne. Bueno, hay tanto para decir. Una vez, ¿recuerdan a Víctor Hugo, Los Miserables? Gran creador francés, Saint-Beuve, su amigo Saint-Beuve, crítico literario, amante de su mujer, eran tan amigos que era el amante de la mujer. Claro, Víctor Hugo tenía sus otras amantes. Eran íntimos amigos, compartían los bienes, bueno, y eran medio vecinos encima, ¿no? A Víctor Hugo no le importaba. Bueno, anécdota. Pero un día, un periodista le pide a Saint-Beuve, gran escritor, gran crítico y gran admirador de Víctor Hugo, tanto que admiraba muchísimo a la mujer de Víctor Hugo, como pasó con Nietzsche y Wagner, ¿no? Con Nietzsche y Wagner, con la mujer de Wagner, digo. Y le dice, ¿qué puede decirnos de Víctor Hugo, señor Saint-Beuve? Y pensó y dijo, ¿sabe qué? Le voy a decir el secreto de este gran creador. ¿Autor de qué? El jorobado de Notre Dame, por ejemplo. Le voy a decir el secreto. ¿Saben quién es Víctor Hugo? Víctor Hugo fue un loco, o es un loco, que creyó ser Víctor Hugo. La autosugestión.
cañón. Se creyó y se sintió más grande de lo que era, y llegó a ser tan grande como se creyó que podía llegar a ser. ¿Se entiende? Aspirar lo imposible para conseguir lo posible. Bueno. Víctor Hugo fue un loco que creyó ser Víctor Hugo. ¿No les gustó eso? Y dice decir que aspirar a lo imposible para conseguir lo posible. Otro día, otra vez, otro momento, un gran artista, un gran creador, para mí, y lo he dicho muchas veces, el gran escritor del siglo XX, el máximo escritor, Nikos Kazantzakis, autor de Zorba el griego, cretense, autor de La última tentación y demás, tiene un sueño. Si alguna vez se encuentra en Libertad o Muerte, el pobre de Asís, Zorba el griego, qué escritor artista, poeta, visionario. Escribió la continuación, como griego, de la Odisea de Homero en 33.333 versos. Número sagrado, decía él. Es así, ¿no? Lo fotocopié de la Biblioteca Nacional cuando se consigue. Nikos Kazantzakis, para mí, el máximo escritor del siglo XX. Sueña, hablando de esto, dice el que sueña, que se le aparece otro cretense, el más famoso de los cretenses de la historia, antes que él, el Greco, pintor, nacido en Creta, y el griego, nacido en Creta igual que Nikos Kazantzakis. Claro que él vivió en Toledo, primero en Roma, después se fue a Toledo, y ahí encontró la medida de su genio. No podía crear hasta que no encontró su lugar. Rachmaninoff, el músico ruso, cuando se va a Estados Unidos ya casi no puede crear. Lo echaron o se tuvo que ir de Rusia y no encontró más la medida de su género. Los lugares a veces también influyen en los artistas. El Greco, después de bollar por aquí y allá, cuando va a Toledo dice, este es mi lugar, y empieza a crear inspirado. Bueno, sueña Nikos Kazantzakis que sube al Sinaí. ¿Se acuerdan que el Sinaí es la montaña sagrada a la que subió Moisés para recibir de manos de Yahvé, de Dios, las tablas de la ley? Y sube, dice, ¿qué hago acá? Bueno, él había subido de joven con unos amigos. Y sueña que está subiendo a monte, llega a la cima y de golpe la tierra empieza a temblar. Y dice, se acerca Yahvé, el gigante, el león de la selva del cielo. Y tiembla el creador de los astros, de los mares, de la raza de los hombres, de los bisontes. Se acerca a Yahvé, ese monstruo divino, esa bestia misteriosa, que tuvo además la osadía, la locura de crear al género humano, y tiembla. ¿Se acuerdan de Eurípides, el poeta griego, cuando dice: oh león de la cabellera ardiente, serpiente de las 100 cabezas, bestia, misterio, ven, le dice el poeta griego a Dios, le llama bestia. Bueno, tiembla la tierra y ve a asomarse en la cima del Sinaí un gigante, que todo esto en sueños, el autor de Zorba el griego. Pero de golpe ve que no es Yahvé. Es un gigante, pero no es Yahvé. ¿Quién es? El Greco. Y dice, sus manos venían, las tenía manchadas y se le iban escurriendo entre los dedos fuegos multicolores. El gran pintor va dejando un rastro de fuego multicolor en la cima del Sinaí. Y entonces se queda Kazantzakis ante ese gigante al que le va a dedicar su autobiografía, Carta al Greco. Si algún día la pueden leer, no se lo pierdan. Carta al Greco, la gran autobiografía de Nikos Kazantzakis. Y le dice: maestro, ¿qué haces aquí? Y el Greco le dice: estoy acá, me has llamado y acá estoy. ¿Yo te he llamado? Sí. Y Kazantzakis en el sueño le dice: ya que estás acá, maestro, mi ilustre ancestro, cretense como yo, claro, el Greco de muchos siglos atrás, ¿verdad? Quiero pedirte que me des un lema para mi vida. Algo
que me sirva de fuego movilizador. Una sentencia, una palabra, algo que me sirva de acicate, de espuela de oro de la inspiración para toda mi vida. El Greco lo mira y le dice con voz de trueno: llega hasta donde puedas. Silencio. Kazantzakis lo mira. Nikos Kazantzakis le dice: maestro, perdón, mi corazón no se estremece, mis venas no se hinchan, mi cerebro no cruje. Dame un lema más alto, más esmerado, más esforzado, más acorde con mi espíritu apasionado. Entonces el Greco lo mira fijo y le dice: entonces llega hasta donde no puedas. Llegar a lo imposible para alcanzar lo posible. Y ahí se despierta Kazantzakis y consigue escribir sobre el griego. Fíjense que esta autosugestión, Víctor Hugo fue el loco que creyó ser Víctor Hugo. Llega hasta donde no puedas. Empujar los límites. Es romántico, es propio del romanticismo. El hombre de Dios, el hombre que todo lo puede. El titán, el Prometeo que roba el fuego a los dioses. Esto también es para mí. La libertad también es para mí. La rebeldía también es para mí. La necesidad, los condicionamientos, las cárceles, las neurosis no son. Esta sublevación es la que hace al artista, la que forja al artista. Sin embargo, es una sublevación con una actitud lúdica, de juego, de niño, alegre, que lo cree todo posible, que lo cree todo mágico, que lo cree todo incondicionado. Es un raro equilibrio. Es un raro equilibrio. Llega hasta donde no puedas. Tomamos un poco de vino y después seguimos. Muchas gracias. La música a la sensibilidad. De eso se trata, de bajar de la mente a la sensibilidad. ¿Se acuerdan que alguien decía, un físico decía, cuál es la distancia más grande en el universo? De la mente a la Sí, señor. Claro que sí. De acá, acá. De acá, acá. La distancia más grande, cósmica, ¿no es cierto?, entre la mente y el corazón. La más alta, la más extensa distancia. Ahora, empezamos con el loco Ludens, el hombre que juega, el creador, la creadora. Peter Handke, que hizo el libreto de una de las más lindas películas que se han hecho, que se llama La Sala del Deseo, de Wim Wenders, ¿recuerdan? Un ángel que va a la tierra, hay una trapecista, se enamora de la trapecista, el ángel se enamora de la mujer. ¿La has visto? Sí, sí. Qué linda película, ¿no? Wim Wenders. Peter Handke escribe: cuando el niño era niño andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y que este charco fuera el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño. Para él todo estaba animado y todas las almas eran una. Hoy voy a buscar a Marcus al jardín de infantes y me dice: papi, ¿cuándo el verano va a vencer al frío? Y yo me miré por el espejo retrovisor y me sentí tan deleitado con esa pregunta, casi yo. Aparte, padre a los 50 de un niño de 5, estoy perdido. ¿Cuándo el verano va a vencer al frío? Miren qué pregunta. Todo está animado, el verano es alguien, a eso voy. Es un ser, una entidad. No es una estación. Cuando el niño era niño no tenía opinión sobre nada, no tenía ninguna costumbre. Se sentaba en cuclillas, tenía un remolino en el cabello y no ponía caras cuando le fotografiaba. Antes de los 5 es esto, ¿no? Cuando el niño era niño, era el tiempo de preguntas como:
¿por qué yo soy yo y por qué no tú? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allí? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Acaso la vida bajo el sol no es solo un sueño? Lo que veo y oigo y huelo no es solo la apariencia de un mundo ante el mundo. Cuando el niño era niño, preguntaba, ¿existe de verdad el mal y gente que realmente sea mala? ¿Cómo puede ser que yo, el que soy, no fuera antes de devenir y que un día yo, el que yo soy, no sea más este que ahora soy? Claro, Peter Handke lo expresa así, pero el niño lo siente así. Todas estas preguntas se las plantea así. También un día que lo estaba haciendo dormir me dice, quiero saber cómo es Dios. ¿Y cómo te lo imaginamos? Con un martillo, claro. El dibujo, claro. No es Thor, papá. Digo, sí, también es Thor. Cuando el niño era niño, las manzanas y el pan le bastaban de alimento. Y todavía es así. Cuando el niño era niño, las moras le caían en la mano como suelen caer las moras. Y aún así es todavía. Una vez, cuando tenía 24 años más o menos, trabajaba para el diario La Prensa y lo voy a entrevistar. Hacía entrevistas y notas y entrevistas para el suplemento cultural. Y lo voy a entrevistar a Ángel Batisteza, gran humanista argentino, amigo de Ortega y Gasset, de Einstein. Y lo voy a ver con gran timidez y con mucho reverencial temor. Y le abrió la puerta, tenía 90 años. Ángel Batisteza estaba realmente muy bien. Y abre la puerta. Y le digo, maestro, ¿tiene un minuto para mí? Y él me mira y me dice, tengo la eternidad por delante. Me da la primera lección, el maestro abriéndome la puerta me da la primera gran lección. Tengo la eternidad por delante. Y entonces paso, entro a su departamento y yo lo saludo muy enérgico, le digo, gracias don Batisteza por recibirme, y le aprieto la mano y me dice, no me trate así, que yo también soy un niño. Segunda lección del maestro, del gran maestro de Ángel Batisteza. No me trate así, que yo también soy un niño. Fuera de esta apariencia, sigo siendo un niño. Y después nos sentamos y le digo, bueno, yo tengo unas preguntas para hacerle. Y me dice, con una condición, de que usted me hace una pregunta y yo le hago otra. Tercera lección. Se sale de su egocentrismo y dice, usted me pregunta a mí, pero si yo le puedo preguntar a usted, que yo tenía 24 años, no tenía mucho para contar. Yo también soy un niño, me dijo. Impresionó. Cuando el niño era niño, las manzanas y el pan le bastaban de alimento. Y todavía es así. Cuando el niño era niño, las moras le caían en la mano como solo caen las moras, y aún así es todavía. Las nueces frescas le ponían áspera la lengua. Y ahora todavía es así. Pero que esas sensaciones de la pereza de un fruto, ¿no? Uno las siente con todo el ser. Encima de cada montaña tenía el anhelo de una montaña más alta. Llega hasta donde no puedas. Y en cada ciudad el anhelo de una ciudad aún más grande. Y siempre es así todavía. En la copa del árbol tiraba de las cerezas con igual deleite como hoy todavía lo hace. Se asustaba de los extraños, como todavía hoy se asusta. Esperaba las primeras nieves y todavía las espera. Y cuando el niño era niño, lanzó un palo como una lanza contra un árbol y aún hoy vive ahí todavía. Qué lindo. Símbolo y metáfora de que la infancia sigue vibrando en nosotros. Tiró un palo como lanza contra el árbol y aún ahí vibra todavía. Peter Handke, que tiene un lindísimo libro chiquito en la tarde de un escritor, hizo el libreto de La Sala del Deseo, una película que les recomiendo. ¿Qué han estado pensando o no pensando o sintiendo
¿Qué quieren decir o contradecir? ¿Qué piensan de la creación, de la creatividad, del homo creator? ¿Qué se les ocurre? Que es lo más fascinante que hay. Claro. ¿Coinciden? Es lo más fascinante que hay, dice, sí, ¿qué? Es lo más fascinante que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Da sentido a la vida. Da sentido, ¿no? Fíjense que sentido tiene una doble acepción, es una lindísima palabra. Sentido es razón de ser y es dirección. ¿En qué sentido vas? En este. Sentido, hay razón de ser en tanto que hay una dirección. ¿No es cierto? En tanto que hay un camino, ¿no? Claro, doble acepción de esa palabra lindísima que es sentido. También tiene que ver con el sentir, con los sentidos, con el estar vivos, ¿no? Con la sensibilidad. Dice Rubén Darío, de un amigo suyo poeta, sentimental, sensible, sensitivo. La gradación de la percepción. Sentimental, sensible, sensitivo. El sentido como sensación, el cuerpo, las sensaciones, el estar aquí y ahora, el sentido como razón de ser y el sentido como dirección. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? El hombre busca el sentido. ¿Qué más? Es un don. ¿Tu nombre cómo es, perdón? Eduardo. Eduardo. ¿Cuál? ¿Ese sentido? No, La creatividad. Ah, la creatividad. Es un don Sin de duda. todo el mundo. Es una actitud. Es un don que tienen todos. Sí. Pero depende cuánto la usan. Yo creo que sí, que es un don de la condición humana, creo yo. Que no significa que todos podamos ser Beethoven, Claro. ¿no es cierto? Claro. Pero no se trata de ser Beethoven. Pero tampoco es necesario. Se trata de crear en la medida de las propias posibilidades, ¿no? De hecho, cada cual sabe apreciar las obras de... No sé, yo encuadro algunos dibujos de mi hijo. Ven que estoy medio estúpido. Pero, claro, los encuadro y me parecen obras de arte, ¿no es cierto? Y para mí valen más que las obras de Max Chagall. Quiero decir, lo que importa es, como decía un amigo mío, el soplo. Lo que uno siente al crear. El resultado es anecdótico. Si eso vale $1 o 100 millones de dólares, es anecdótico. Es el camino. Es el camino, ¿no es cierto? Es el camino. Por eso digo que sí, es un don, pero tal vez don es regalo, ¿no es cierto? Don es regalo. Se puede ser creativo a través de... Es un potencial. Es una actitud. ¿De qué? ¿A través? ¿A No, través de qué? a través de que uno decide crear, ya sea pintando, ya sea escribiendo. A veces las artes que tienen más fácil acceso, porque a lo mejor aprender un instrumento requiere de mayor disciplina, tiempo, esfuerzo y demás. Pero a lo mejor escribir, O que es, las galletas de que hace Sisi. también el arte culinario, por supuesto que hay gente que se realiza cocinando, por supuesto que sí. Es donde uno rompe la rutina y hace algo. Y hace algo, ¿no es cierto? Yo tenía un amigo que hacía herramientas de escultura para los escultores, las gubias, y él estaba creando, ¿no es cierto? Y lo hacía con realmente amor, afecto, dedicación, buscaba la perfección. Creo que ese don tiene que ver con la naturaleza humana, con la naturaleza humana. También está el talento, está el genio, pero no es necesario apelar a esos conceptos. No es necesario. Hay que darse el permiso de hacer lo que a uno le venga en gana, que puede ser, como decía Chekhov, cuidar el propio jardín. ¿No es cierto? Cuidar el propio jardín. Y tratar a una flor como una creación propia, aunque no lo sea, ¿no es cierto? Pero quiero decir, donde uno pone el esmero y el amor y el afecto y para cuidar y hacer algo y que florezca, ya ahí hay creación. Ya ahí hay creación. También hay creación a veces leyendo. Si uno recrea, piensa, repiensa, imagina una obra literaria y uno está recreando esa obra literaria. Por eso Borges decía, hay tantos Quijotes
como lectores hubo de esa obra inmortal. Porque nadie jamás leyó el Quijote que escribió Cervantes. ¿Cómo sabemos cómo lo imaginó Cervantes? Es imposible. Cervantes lo pensó y lo soñó despierto, como dice Freud, ¿no? Crear y soñar despierto. Lo soñó de una forma que nadie jamás pudo soñarlo igual. O sea, nadie leyó el Quijote de Cervantes. Esa es la conclusión. Nadie leyó el Quijote de Cervantes. Cada uno lee su propio Quijote. ¿Se acuerdan? Por eso hay un cuento famoso de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Es un hombre que copia letra por letra el Quijote y va y quiere que se lo impriman. Pero esto es de Cervantes, no, este es el Quijote que yo soñé. Pero es igual al de Cervantes, sí, pero no, es mi Quijote. Pierre Menard, autor del Quijote, un libro, un cuento breve de Borges, muy original, pero que tiene que ver con esto, de que uno sueña la propia obra. Nadie aprecia, vivencia un cuadro, una obra literaria, una música igual a otra persona, ni siquiera, por supuesto, desde ya al propio creador. Una obra no termina con la última pincelada del autor, Ahí sino con la empieza. mirada del que lo mira. Por supuesto. Ay, Por supuesto. se me ocurre una pregunta que me Sí. gustaría saber así. Sí. ¿A vos en algún momento te da ganas de explicar tu obra? Sí. Para que... Sí, me da ganas dar pista para que otros puedan entrar más fácil, pero desde su propio lugar. Claro, ¿Mm? Claro. con su propia mirada. Con su propia O sea, mirada. sabés que cuando la haces nadie la va a ver como vos la viste, como vos la pensaste. Pero hay en el artista una intención de que alguien la vea como uno. Sí, hay. Y creo que es lindo, o sea, lo agradecen mucho cuando uno da pista. Después que vean solos, les da la pista. ¿Desde qué lugar apareció? Pero para ti es el enriquecedor la mirada del otro. Y el otro lo ve desde su vivencia. Y hay, ¿puedo Claro, interrumpir? claro. Una vez estaba en República Dominicana con una artista viviendo allá y decía, mira qué loco, todos nuestros bodrios, lo que nos pasan, los volcamos en nuestras obras, nos aliviamos con esto. Y después hay alguien que paga por eso y se lo lleva a casa. Muy bien. Y lo curioso es, el que se lo lleva a casa tiene lo mismo, pero no lo sabe expresar. Entonces con eso se lo alivia. Hace la catarsis. ¿No es fantástico? Y cierra el círculo. ¿No es fantástico? Bueno, Tal cual. Y bueno, pero al vivenciarlo hace su catarsis. ¿No? Claro. Palabra griega que significa Claro. purificación. Es exactamente. Todos somos uno. ¿Verdad? Ahora el don que dice Eduardo, ¿verdad? Eduardo, el don, la vida misma es don, ¿cierto? Regalo. La vida nos es dada. La vida nos es dada. Hay nombres que refieren esto, que ilustran esto. Teodoro, don de Dios, don de Teodoro. Ad Deodato, el hijo de San Agustín, se llama así, don de Dios. Isidro, y ahí los agarré. Don de Isis. Porque Isis fue la diosa maga de los misterios, la diosa egipcia, adorada, don de Isis. Isadora, don de Isis. Isis fue adorada hasta el siglo VI en Roma, la diosa maga de los misterios, la que inicia los misterios espirituales. Nadie ha levantado mi velo, dice una inscripción de una estatua de Isis. Isidora, Isidro, don de Isis, regalo de Isis. Bueno. Don de Isis, regalo de la vida es dada, la vida nos es dada como un regalo. Como un regalo. Entonces la creación es algo también natural y espontáneo, ¿no? El don de crear, porque ya todo es dado. Todo es regalo. La chispa. Alguien dijo, creo que Roberto, ¿no? todos somos dones, tenemos los dones eso, hasta que llegamos al colegio. Bueno, claro. Lamentablemente. Sí, creo que decía Mark Twain, decía, recuerdo muy bien cuando entré al colegio y concluyó mi educación. ¿No? Y concluyó mi educación. Ahora lo dice el director, ¿no? Soy el director del colegio BITS, que se caracteriza por la creatividad. Y hablando de sincronicidades, hoy, cuando fui a buscar a mi hijo a los infantes, una madre me dice, tenés que ir a ver el BITS. Y se presenta, y dice, yo soy el director del BITS.
Me reencontré con Silke después de 25 años, después de verla en internet ayer. Bueno, ya. Impresionante. También decía Dickens, cuidado, cuidado, que los niños no son jarros para llenar, sino lámparas para encender. Porque es muy lindo eso. No son jarros para llenar, son lámparas para encender. ¿Qué más? ¿Quién lo decía, perdón? Dickens, ¿no? El gran escritor, autor de Historia de 2 ciudades, La cuenta de Navidad, que cuando se estaba muriendo dijo: acuéstenme en el suelo, quiero morir como los más pobres. Charles Dickens. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Eduardo. Yo creo que llevado al extremo la vida es creatividad. Sin duda. Para resolver cualquier situación de vida necesitas creatividad. Sin duda ninguna. Usar un charco. Por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo dice el rey de Escocia, Eduardo. Un amigo mío que venía a nuestros encuentros de filosofía en Bariloche, Astigueta, para recordar el nombre, Francisco Astigueta, del INVAP. Además, se juntaron varios hombres de varios países a armar un satélite, ¿no? Del INVAP. Y faltaba una pieza para terminar de armar el satélite. Y este hombre, Astigueta, dice: ya sé de dónde sacarla, porque nadie sabía de dónde sacar esa pieza que faltaba. Entonces fue y buscó un Fiat, los fititos, ¿cómo es? 600, Fiat 600, buscó en el motor y encontró una pieza que se podía adaptar para armar el satélite. Claro, con todo respeto, ¿no? Los alemanes nos miraban asolados. Decían, claro, solo un argentino puede encontrar en un Fiat 600 la pieza que faltaba para el satélite, ¿no es cierto? Porque el argentino, claro, acostumbrado a sobrevivir y a subsistir. No estamos con la lámpara. No estamos con la lámpara. Cuando arregló el bajar su sonido de curar chiquitito. Exactamente. Por ejemplo. ¿Qué más? Yo puedo comentarte, contabas recién lo que te pasó con Marcus. Y mi hija a los 6 años, yo tengo 62, tengo una de 15. Estoy más o menos transitando tu camino. Y cuando tenía 6 años, mi hija era el 23 de diciembre, y bueno, antes de dormirse, yo estaba al lado de ella, acompañándola y diciéndole: bueno, mañana nace Jesús, y todo eso. 6 años. Escucha y me dice: mamá, qué raro es Jesús. ¿Y por qué? Nace, muere, claro. El Pascua muere. O sea, la mente de una niña. Por supuesto. Nace, muere. Qué raro. Claro, además, recuerden ustedes que lo del 25 de diciembre se instaura muchos siglos después del nacimiento de Cristo, que en realidad ya existía en las religiones egipcias, persas, esto del 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre es el día más corto del año. Solsticio de invierno es cuando el día se acorta extremadamente y recién empieza a asomar, ¿no es cierto? Entonces el 25 de diciembre los antiguos, mucho antes de Cristo, celebraban el nacimiento del sol, los cultos solares, Ra en Egipto, Mitra. Dicen que en realidad nace en octubre. Sí, en realidad todo esto es posterior, ¿no? La fecha no existe, no está, no se sabe, pero el 25 de diciembre se instaura mucho después en sintonía con las creencias antiguas que celebraban el nacimiento del sol. El 25 de diciembre. Sí, ¿qué más? La estrella de Belén, la estrella sí, o sea, hay tanto para... También. Sobre la creatividad, yo creo que todo es creatividad, el amor es creatividad, o sea, a ver, no debe haber nada... Sí, la vida, en tanto que no es mecánica, es creativa, ¿no es cierto? Eduardo, ¿qué decíamos? Hablando de lo que tú decías de extremos, hoy sabemos que no hace falta ser la Madre Teresa para hacer servicio y ayudar, o sea, es lo que tú dices, o sea, no hace falta ser Beethoven para ser creativo. Hay que ser una tata riquísima y bueno, fuiste creativa. La vida es... Yo creo que hay un concepto a veces muy formado como que creativo es un artista. Tal cual. Para mí,
hay dos. Uno es, creativos somos todos. Y algunos salen artistas. Exactamente. Porque creativo, uno nace creativo. Depende hasta dónde después lo fomenta y lo ejerce y se lo permite. Porque ahí está el tema. Claro, lo demás es una regularización, o sea, no te permites ser creativo porque no te sientes con las cualidades de él. Exactamente. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué han pensado? ¿Qué más? ¿En qué no están de acuerdo? Peleen un poco. Polemos, polémica, guerra significa en griego, ¿no? Polemos. ¿En qué están en desacuerdo? Nadie va de acuerdo, pero... O en acuerdo. Acuerdo, qué lindo. Cor, corazón. Acuerdo. Qué bueno. Cor, corazón. ¿Qué están pensando? ¿Qué han pensado? Por este flanco, por aquel. Sebastián, hoy Sí. recién vos decías que dijiste que la distancia más grande es entre la mente La cabeza y el corazón. Bueno, yo creo que hoy se están acortando esa distancia. Bueno, para muchas personas sí. A ver, el hombre se está dando cuenta que para su evolución necesita empezar a cortarse, estar más en sintonía con tu bien decías que somos mente y corazón. De la medida que Exactamente. para que la evolución de la especie humana tiene que haber Un giro, un vuelco. ¿Y quién hace acá alguna actividad creativa? Pregunto por curioso nomás. Verónica, ¿no? Intento, pero lo que más me pegó fue esto del volver atrás, ¿no? De no permitirse volver, del soltarse. Ajá. Uno lo sabe, pero... No mirar atrás. No mirar atrás. Bien, Claro, bien. te estás escribiendo cuando volviste atrás y... Escritura, lo tuyo es escritura. Bien. ¿Quién más? Por curiosidad, ¿tu nombre? María Marta. María Marta. Sí, yo también escribo. Ajá. Me pasa lo mismo, cuando empiezo a releer lo que escribo ahí ya. Ya ahí se corta el impulso, ¿no? Es Bien. el ego, la mirada del otro, lo que te afecta. Cuando se pierde el espíritu lúdico que decíamos, Claro. ¿no? Fíjense lo que dice Neruda. jugás a más íntimo, ¿no? Dice, se llaman las palabras y dice así: todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, enseñan, solas. Esta es la creación, ¿no? Las palabras se sueltan y hacen de las suyas. Las que suben y bajan, me prosterno ante ellas. Las amo, las adhiero, las percibo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras. Las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen, vocablos amados. Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces. Son espuma, hilo, metal, rocío. Percibo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo como van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tiene sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tiene de todo lo que se le fue regando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas las palabras y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores tornos. Estos andaban azancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas,
de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras. Se les caían de las barbas y de las botas y de los yelmos, las palabras, luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, nuestro idioma. Salimos perdiendo y salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Qué buena. Pablo Neruda, ven con juega. ¿Juega o no? Juega y juega. Es un niño ahí con un montón de arcillas haciendo formas o de colores, ¿no? Juega. De eso se trata. ¿Qué más? Y vamos a terminar. Una pregunta. ¿Tiene Sí, para ¿tu vos- nombre? Juan. Juan. ¿Para vos tiene condición moral la creatividad? Esto es tal si está puesta al servicio del bien y no lo es si no está puesta al servicio del bien. Te digo porque me vino al recuerdo cuando hablaban del arte y la creatividad, aquello que ha dicho Karl-Heinz Stockhausen, ¿no? el músico ya fallecido alemán, cuando tan polémicamente dijo que el atentado a las Torres Gemelas había sido la obra de arte más importante del siglo. Se ve que no tiene ningún primo, hijo, abuelo ahí. Que no ha estado ahí, pero entonces digo, ¿es creatividad también cuando está puesta al servicio del mal? ¿Tiene condición moral la creatividad a tu juicio? Está buena la pregunta. ¿Qué tiene de creatividad No sé. la volver a los Torres? Yo creo lo siguiente. Sí, Cuando vemos muestras, muchas veces decimos cada uno que vaya viendo la obra y después anote la que más le impacta y la que más le desagrada. Y se suman todas las opiniones y la obra que no tuvo ni que más le impacta ni que menos le agrada pasó de desapercibida. Como que si existe o no existe, no cambia nada. Ambas otras mueven algo. Ahora, si lo llamas arte, es otra pregunta, pero sí que movilizan. sí, gracias. Sí, y otra cosa que pienso, claro, una obra de arte que está al servicio del mal, difícilmente uno puede pensar que tiene belleza, ¿no? No hablo de belleza estética, armónica, ordenada, simétrica, no hablo de esa belleza. Hablo de belleza que revela algo del misterio del hombre o del cosmos, en ese sentido, belleza. ¿Qué pasa? Que el artista en general, como bien decía Silvia también, transmuta sus sombras, alquímicamente las transforma. Baudelaire escribió Las flores del mal, las flores del mal. Una vez le preguntaron cómo hacía sus poesías. Y él dijo, horneo mis vasijas con los fuegos de mi infierno. Pero no hacía cañones, hacía vasijas con los fuegos de su infierno. Quiero decir, transmutaba, convertía esas sombras en algo luminoso, aun cuando fuese tortuoso, triste, es catártico, está sacando a la luz lo sombrío, no para ponerlo al servicio del mal, sino para sacar a su propio mal transformado en otra cosa. Hago vasijas, horneo las vasijas con el fuego de mi infierno interior. Es decir, es difícil pensar que hay un arte sin la transmutación alquímica del plomo en oro, dirían los alquimistas, de la sombra en luz. Claro, del diablo en ángel. Una vez dijo Kazantzakis, ¿no? Se lo hizo decir a Sorba, dice, ¿cómo voy a superar yo al diablo que hay en mí si antes no soy yo diablo y medio? ¿No es cierto? Claro, pasa el artista también por la sombra del infierno, pero con un sentido también, o iniciático de transformación, ¿no? No porque lo ponga al servicio del mal, es como por ejemplo uno ve las obras de Dostoyevsky, que fue el gran integrador del mal de la naturaleza humana, Dostoyevsky. Todos los personajes, Crimen y Castigo, Raskolnikov, o los asesinos de los hermanos Karamazov, ¿no? Fyodor Karamazov, que es el asesino. Bueno, él que estuvo en Siberia 5 años,
6 en realidad, el último como soldado raso. No por matar, sino por formar parte de un grupo que estaba en contra de la esclavitud en Rusia, hasta 1860 y pico hubo esclavitud en Rusia. Y él indaga el mal. Y él en sí mismo tenía el mal también, como todos nosotros, ¿no? La sombra. Y ahora, ¿qué pasa? Que al crear, esa sombra la transmuta, la transforma, la saca a la luz. Y al sacarla a la luz, la está purificando de alguna forma, de alguna manera. La está purificando. Ahora, es difícil pensar, a lo mejor un artista ingenuamente pone su obra al servicio del mal, como decir, bueno, pongo mi arte, mi don al servicio de un tirano. Sí, hago sus cuadros, sus retratos, pero eso es otra cosa. No creo yo que el artista sea realmente tal si lúcida, consciente, voluntariamente pone su arte al servicio del mal, ¿no? Si quiere hacer daño, difícilmente, ¿no? Difícilmente. Es un tema difícil. Sí. Para ser creativo no es necesario ser artista. Para planificar un atentado como el de la Torre Gemela, sí, hay que ser absolutamente creativo. Claro, lo que pasa es que acá las palabras son tan importantes, ¿no? Porque fíjense, no es lo mismo estar triste que acongojado, que deprimido, que melancólico, que angustiado. No es lo mismo, ¿no? Las palabras, como dice bien Neruda, ¿no?, tienen sus matices y no es lo mismo ser ingenioso, astuto, creativo, sagaz, genial, no es lo mismo. Quiero decir que a lo mejor una persona que planea un atentado es inteligente, astuto, maquiavélico, sí, inteligente, pero no necesariamente creativo. Hay que ver, ¿no? Porque creativo, ¿qué es? Está creando. Bueno, no se puede ser intuitivo del mal. ¿Puedo decir algo? Creo yo, sí, termino solamente esto. ¿Saben por qué? Porque creo que cuando uno dice creativo, tiene que ver con la creación. Y cuando digo creación hablo del cosmos, de la naturaleza. Uno cuando crea, recrea, está ligándose a lo puro del universo, o de sí mismo, o las sombras, que también son puras, oscuras, pero puras de uno mismo, son reales. Quiero decir... O la creación de una idea. Bueno, pero es otra cosa. Es otra cosa. Pergeniar un plan, ¿no? Uno puede tener mucha inteligencia e imaginación, pero no necesariamente es una obra de arte ese plan. La obra de arte es cuando uno está reflejando alguna belleza, creo yo, del hombre, del universo, del cosmos, de la naturaleza. Si yo ideo un automóvil, soy ingenioso, no necesariamente soy un artista, no necesariamente soy un artista. El arte es una palabra muy grande. El arte tiene que ver con la belleza, tiene que ver con la transmutación, con la alquimia, tiene que ver con que una persona está revelándonos algo de su interioridad, de su corazón, de su espíritu, de su vida, de su existencia. No es lo mismo crear la 9ª sinfonía que un auto súper de carrera sport que nunca antes fue hecho. Son cosas distintas, son otros ámbitos. Quiero decir, uno es, sí, algo fruto de la inventiva humana, donde una persona pone su ingenio, su inteligencia, su destreza. Pero también hay creatividad. No digo que no haya creatividad, hay ingenio, pero es importante dividir. Y creo que es importante porque el arte tiene que ver con el corazón y la sensibilidad y la manifestación de lo humano espiritual profundo. Y un automóvil es algo más tecnológico, más útil, si ustedes quieren, más pragmático. No está una persona, o sea, un poema y un automóvil son cosas bastante distintas. La 9ª sinfonía y un Bond 707 son cosas muy distintas. Ya los griegos lo diferenciaban. Hablan de techne, que era la técnica, donde se requiere una mente inventiva, ingeniosa e inteligencia. Y hablan de arjé, que es el arte, es otra cosa que tiene que ver con el corazón, la sensibilidad, los sentimientos, la emotividad, la belleza de la naturaleza y del ser humano y de la naturaleza humana.
No es lo mismo un ingeniero y un poeta. No digo que el ingeniero no sea creativo, pero su obra no es necesariamente una obra de arte. ¿Se entiende lo que puedo decir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, no. ¿Por qué no? Porque simplemente, repito, gracias por pelear. Lo pedí, ahora bailar. Te lo pido. Simplemente yo puedo diseñar esta copa, ¿verdad? Con inventiva, con ingenio. El genio y el ingenio no son lo mismo. El genio y el ingenio no son lo mismo. Un poema y una copa no son lo mismo. ¿Puede una copa ser una obra de arte? Puede ser una obra de arte si esa copa refleja algo de la interioridad, del espíritu, de la sensibilidad de quien la hizo. ¿Cierto? Pero no es solo quien la hizo, sino quien la mira. Para determinadas personas puede ser una obra de arte o puede ser una poesía, arte. Y para tal vez alguien de la aeronáutica ve un Boeing y se emociona de la misma forma que alguien leyendo un libro. Entonces estamos en la misma. Cuando decían, no es cómo lo pintan, sino quién lo ve. Y es así. Sí, de todos modos. Un sentimiento y que no está mirando. Sí, difícilmente alguien va a equiparar la novela sinfonía a un Boeing 707 o al transbordador espacial. Son cosas. De acuerdo. Claudio de Alas. ¿Cómo, perdón? Claudio de Alas, el poeta. ¿No conocen los versos? No. Bueno, es un poeta de lo terrorífico, de lo malo, y yo creo que hay una intuición de lo malo. O sea, es poesía de aquello que nos crea más espanto. Bien. ¿Está bien? Me agrada un cementerio de muertos bien relleno. Manando sangre y cielo que impide respirar, y un buen sepulturero de tétrica mirada con mano despiadada los brazos machacados. Es producida. Claro. Sí. No, pero estamos dentro todavía de la poesía. Pero entonces vos te estás refiriendo exclusivamente a la creatividad en el arte. Porque... Es que yo creo, creo que la inventiva y la creatividad, o sea, por supuesto, la creatividad se aplica a todas las cosas, como vos bien decías, Eduardo, ¿no es cierto? La creatividad se aplica a todo, en definitiva, ¿no es cierto? La inventiva. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que el arte, quiero decir, un cuadro, una sinfonía, un poema, tienen que ver muy profunda y casi exclusivamente con la emotividad humana. ¿Y por qué no conoces el alma del ingeniero? No, yo no tengo nada contra los ingenieros. No tengo nada contra los ingenieros. ¿Tienen alma? Digo que digo que sos ingeniero, ¿no? Sí. Vos no sabéis las discusiones más terroríficas de ingenieros. Soy ingeniero, pero también soy astrólogo y soy astrólogo. Muy bien. Tenemos alma todavía. Yo me acuerdo, mi querido amigo Carlos Cochea, que era ingeniero y venía a los cursos de filosofía, en la mitad de las discusiones decía, un momento, ¿de qué estamos hablando? Decía, porque necesitaba oro de la discusión que estamos hablando. Bueno, por supuesto que creatividad, ingenio, inventiva, tiene que ver con toda acción humana abocada a hacer algo nuevo y demás. Lo que pasa es que la obra de arte específica, quiero decir, lo digo que un Boeing 707 no sea una cosa muy bella. Estás discriminando. No estoy discriminando. Estoy diciendo simplemente que el poema, la sinfonía, el cuadro, la novela, tienen que ver muy exclusivamente, si ustedes quieren, con la emotividad, más allá de la utilidad práctica y demás. Yo te puedo asegurar que cuando diseño los desagües pluviales me emociona mucho. No, por supuesto que sí. Y no es algo despectivo lo que estoy diciendo. Todo mi ingenio para evitar que mi obra sea algo para el bien de la humanidad, te puedo asegurar que me emociona mucho. Por supuesto. Me siento muy útil. Desde ya. No es que no sea una obra bella, no es que no sea una obra útil, unir lo útil a lo bello, decía Platón, pero creo de todos modos, es mi opinión respecto a las opiniones
Pero el tema es que tiene una carga funcional. Exactamente. Yo creo que yo soy arquitecto, entonces padezco de lo mismo, ¿no? Que estamos todo el tiempo discriminando lo estético y lo funcional. Claro. Me parece que el arte, como la felicidad, no tiene, es fin en sí mismo. Exacto. Sin negar que el arte pueda tener la enorme función de despertar las emotividades, que es un poco lo que estás diciendo vos. Pero me parece que un Boeing, un vaso, tiene una componente funcional tan grande que es casi prioritaria. Mientras que una poesía no tiene ninguna condición funcional. Gracias. Eso realmente es muy fuerte lo que dijiste. Me parece que va más por ahí, por el tema de lo útil, ¿no es cierto? De lo racional, lo útil y lo pragmático. Hay algo que acaba en sí mismo en el poema, ¿no es cierto? Que no sirve necesariamente para nada, salvo que puede servir para sensibilizar, pero no es la función tampoco, no es el fin último de la obra de arte que sirva para algo, ¿no es cierto? La utilidad, por eso lo que llaman técnica, aliena, si ustedes quieren, a esa obra, o la quita, no la aliena de alienación, ¿no? Sino que la quita del orden de lo puramente artístico, sin que por eso no deje de ser una obra de gran ingenio, de belleza, y que pueda conmover a mucha gente, ¿no es cierto? Eso me parece que es una línea tan delgada, ¿no? Pero no es algo es mejor que lo otro, simplemente digo que es distinto. No digo que sea mejor que lo otro, pero es distinto, ¿no es cierto? Sí, además un poema no se vende, el hombre que hace la Ferrari la quiere vender y a alto costo, ¿no? Un cuadro sí se puede vender, pero no necesariamente se haga con ese fin. ¿Se entiende lo que digo? El fin comercial también, ¿no? Que aliena también a la obra del sentido en sí misma, que no acaba en sí misma. La obra de arte acaba en sí misma. Después, bueno, vendrá quien la vende o no la vende, pero no es exacto, no está en el orden del negotium, del negocio, sino del ocio. Es discutible, de todos modos. Es muy discutible. Sí. Si lo discutimos nos quedamos para... No, bueno, es discutible, pero claro, pero en definitiva es discutible, pero hablar de la novena sinfonía de un Boeing 707 es como comparar tornillos con manzanas, ¿no es cierto? Son cosas tan distintas que no es que una cosa sea mejor que la otra. Por supuesto la novena sinfonía es mejor, pero nada, digo broma. Quiero decir que tienen una función distinta. Pero fíjate que si con esa... seguro que no. Que en la sinfonía no te va. La sinfonía no va. ¿Cómo, perdón? Podés ir escuchando, pero arriba de la novena sinfonía irte a Europa no vas. La maravilla de hacer... No, te vas más lejos que Europa, ¿no? Con la novena sinfonía te vas más allá, ¿no? Te vas más allá del cosmos, te expandís al cosmos con la novena sinfonía. Es un viaje astral, ¿no? Otra que el Boeing 707. Es un viaje astral a otras vidas, ¿no? Cuando Leonardo da Vinci inventaba el avión o eso, sí. Eso era poesía, ¿o no? Eso era creatividad, ¿o no? De algún lado le bajó y lo hizo. Sí. Y lo mismo puede hacer un creador de hoy día con un Boeing. Son cosas distintas. Son cosas distintas, ¿no? No es que una cosa es mejor que otra, son cosas distintas, ¿no es cierto? Cada cosa en su propio valor y estima. Yo creo que depende de la sensibilidad de cada uno. Sí. Como decís vos, hay gente que se emociona al ver una Ferrari y hay gente que se emociona al ver... Al escuchar la novena sinfonía. Yo creo que sí. Depende de la sensibilidad de cada uno. Sí, o de la insensibilidad. Cuando yo te decía un don, sí. Si uno se pone a analizar una carta natal, sí. Que hay personas que tienen el don de la creatividad. Sí. ¿Y quién se lo dio a ese don? Bueno, es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. El planeta que se ubicó el día donde nació la obra que nació. Es un misterio, ¿no? El misterio significa lugar de mudez. Misterio, lugar. No hay que tratar de saber de dónde vienen esos dones, porque tampoco sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Es un misterio, ¿no? Sí, tiene que ver con sensibilidad y con la insensibilidad, y tiene que ver con la percepción de cada cual, las etapas de la vida, los valores de cada cual también, con los valores. Porque no es que una manzana puede ser un tornillo y un tornillo puede ser un bulón y un bulón puede ser una banana. No estoy siendo burdo, pero no todo es lo mismo, ¿no es cierto? No es todo lo mismo. Los Boeing 707 salen en serie. No conozco que la novena sinfonía haya salido en serie. Es única, original, de un espíritu único,
que pasó por la tierra y dejó ese regalo de otros mundos. Lo que es en serie ya se desvirtúa, no se desvaloriza. Bueno, pero podríamos establecer el siguiente paralelismo. Yo puedo decir que lo que en todo caso fue artístico fue el diseño de ese Boeing, que luego se repitió, como lo que fue artístico fue la partitura de la arena, que luego se repite todos los años y todos los días, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero el diseño, como vos bien decís, tiene un componente mental muy fuerte, la novela sectorial también, pero es más fuerte que el elemento emocional. Depende de dónde venga. Si viene de arriba, es obra de arte. Si viene de No, de acuerdo. Pero el diseño, como bien dice Juan, es una obra consciente, lúcida, inteligente, y el genio, ojo que el genio es un poseído, el genio. No es lo mismo el genio que el ingenio, ¿no es cierto? Cuando después de escribir el Aleluya, Händel, de sus Mesías, llora y dice, no he sido yo, es porque siente que ha entrado en un estado de conexión espiritual superior. No digo que el que diseñó el Boeing 707 no pueda haber dicho no he sido yo, pero me puedo imaginarlo llorando diciendo no he sido yo, ¿no es cierto? Porque, no digo que no, digo que me cuesta imaginarlo. Porque el arte tiene que ver con el corazón, la emotividad y la conexión espiritual con el universo y Dios, o lo superior, o lo sublime, o los dioses, o como quieran llamarlo. Mientras que lo otro es algo más pragmático, más racional, que por supuesto que requiere de la inventiva, de la creatividad, de la inteligencia humana, pero no brota del seno del corazón humano. El arte tiene que ver con el corazón humano muy profundamente, muy profundamente. Claro, lo otro, sin dejar de ser excepcional, admirable, genial. Al final sos más cerrado que los ingenieros. Más duro que los es que creo que si me apuran, me vuelvo un retrógrado. Creo que la técnica es una desgracia. Si me apuran, digo lo que pienso. Si me apuran, digo lo que pienso. Eso es la repetición de la creación. ¿Qué hago con la humanidad, su evolución espiritual y el progreso tecnológico? Un desfasaje total. Total. Pero a quien se le ocurrió Internet fue no digo genial. Eso. No digo eso. Digo que no ha promovido el avance espiritual del ser humano. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo siento que nunca se discute la sensibilidad de una utilidad de un ingeniero. No, por supuesto. Pero el artista es discriminado, el sensible es discriminado. Ellos lo toman como que el arte discrimina al ingeniero. Yo siento la inversa. ¿Por qué se discrimina al sensible? Mucho más. ¿Puede suceder? Puede suceder. Sí. No, yo quería como... Me encanta esto, ¿eh? Me encanta, aparte, sí, perdón. Me encanta el debate, sí. Pero yo te voy a dar batalla. Dale, había 7 claves para la creatividad. Sí. Yo tengo anotadas 3 o 4. Yo tengo 7. Lo que pasa es que las dije así, ¿no? Las fui diciendo así. ¿Y dónde están las otras? No sé. Para que veas que soy metódico como un ingeniero, cambiar la perspectiva, que la inspiración te encuentre trabajando, no pensar, imaginar, soñar, despierto, no pensar sino visualizar. El leitmotiv, 4. No mirar atrás, 5. Ritmo, continuidad en la creación, eso es lo que decíamos a decir, 6. Y los ritos y los espacios, la escenografía, 7. Lo que pasa es que eso es el esquema hay que romperlo, ¿no? En definitiva, uno va y puede que quede alguna en el tintero. No, pero yo respeto, guardo profundamente las opiniones de todos. No, está bien. Claro, lo que pasa es que la creatividad como es algo más amplio, por supuesto. No. El creativo es, como te dije, el que piensa un atentado como el de las torres, como el que diseña un Boeing, como el que plasma un cuadro extraordinario. Porque me parece que la creatividad es una cosa un poco más amplia que llevarla exclusivamente al arte. Claro, pero la creatividad tiene que ver con el resultado, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Si el resultado es estrellar un cohete contra una torre gemela, o crear la novena sinfonía y sensibilizar a la humanidad,
resultado es un desastre, porque evidentemente fue físicamente muy creativo. Sí, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Es ingeniosa, ¿no? Pero el ingenio muchas veces puede ser la caricatura del ingenio. ¿Cuál? Me llamó la atención que en toda esta charla no hubiera habido alguna referencia, aunque sea periférica, a lo que habría sido, lo digo desde un punto de vista agnóstico, ¿no? Que no hubiera habido una referencia, hablando de creatividad, a la creación divina. Y en tal caso, de acuerdo a lo que refiere el Génesis, para vos, ¿Dios fue un gran ingeniero o un gran artista? Si pensamos en el Big Bang, fue un gran terrorista. La gran explosión. Me parece que dice la palabra clave, la creatividad tiene que estar unida al corazón. Que sea bien. Sí. Sí, no. Mirá, Juan, creo que ese gran ser, en realidad no creo en un gran ser, sino en los dioses, soy más pagano en eso, ¿no? Creo en una raza superior de dioses que he ideado, creado, pero es una creencia personal. Creo que reúne todo. Esas mentes, espíritus que idearon el átomo y el copo de nieve y la molécula y la proteína, y a partir de esa materia prima hicieron los astros, los mares y los seres. Reúnen todo, ¿no es cierto? Que en definitiva el artista también reúne todo, el creativo reúne todo, sobre todo el artista que, quiero decir, una persona que escribe, el gran novelista es un gran lógico también, un gran racional, un gran diseñador, maneja el tiempo, el espacio, no es solamente un sensitivo, un sensible. Edgar Allan Poe fue un gran matemático, así como nuestro amigo es astrónomo, grandes escritores han sido astrólogos y astrónomos. No astrólogo, sí. Entonces, creo que ese gran ser, o esos grandes seres, para mi gusto, ¿no? Que suene como pagano, los dioses, reúnen todas las cualidades, que en definitiva es una sola cualidad. Uno está dividido entre razón, mente y demás, ¿no? La persona unida, es creadora, ingeniosa, sensitiva y demás. Ahora, si me apurás, digo que es el gran poeta, el gran hacedor, el poeta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el logos, la palabra creadora, y con la sensibilidad. El Dios Ptah en Egipto crea el universo por la lengua, que es como para decir por la palabra, ¿no? Y la sensibilidad, la emotividad. Pero son divagaciones. ¿Qué puede uno saber de quién nos hizo, quién hizo el universo? ¿No? Como decía alguien por ahí, discúlpeme, señor cura, el que hizo en ese otro mundo al que vamos a ir si nos portamos bien, ¿es el mismo que hizo en este mundo? ¿No es cierto? Es solo una inquietud, es una inquietud. Usted me dice que si me porto bien voy a ir al paraíso, pero es el mismo que hizo este mundo. Bueno, no sé, es una broma, es una broma. Es una broma. Pero claro, también se le llamó el gran arquitecto. Los masones le llaman el gran arquitecto, ¿no es cierto? El compás, la cuadra, ¿no es cierto? En relación, por supuesto, a los gremios de arquitectos medievales que son las catedrales góticas. Pero las catedrales góticas son poemas. El poema no me parece, pero las catedrales góticas sí. No tengo nada contra las poemas del siglo VII, pero me parece más poema que la catedral gótica. Son prejuicios. De todos modos, también un físico famoso, premio Nobel, utilizó el tema del Boeing 707 para demostrar la existencia de Dios. Dijo, ¿ustedes creen que todo es casual? Imagínense que uno juntara todas las piezas desperdigadas de un Boeing 707, las dinamitara y que esas piezas se ensamblaran solas en el aire, formaran el Boeing 707 y encima funcionara. Pensar que el universo se hizo así por casualidad es pensar que un Boeing puede también armarse de esa forma, ¿no es cierto? Bueno, son ideas. De todos modos,
sin duda un químico, un físico, un ingeniero, puede ser un artista. Le Corbusier puede ser un artista, ¿no? Son raros. En realidad equivocaron su vocación. Se equivocaron. Puede ser ingeniero. ¿Cómo, perdón? Yo creo que no. ¿Cómo, perdón? Si el artista puede ser ingeniero, sería la otra pregunta. Si el artista puede ser ingeniero. Es mucho más difícil. Esa es más difícil. Puede ser abogado también el artista, ¿no? Serás lo que deba ser si no serás abogado. Bueno, amigos, todo esto igual es cierto, yo soy retrógrado, lo admito, lo admito. Es más, quiero crear un movimiento de retrógrados, volver a las fuentes, ¿no? Realmente me siento retrógrado. La tecnología no me genera admiración, tal vez es un defecto, pero no me genera admiración. Ahora leo un cuento, un poema, escucho, no sé, una obra de Bruckner o de Chopin y me muero de admiración, me conmueve hasta la raíz. La tecnología es la gran discusión. Con mi hermano discutimos esto desde los 13, 12 años. Mi hermano admira la tecnología, Norteamérica, y yo lo último que quiero es ir a Norteamérica, quiero ir a la Provenza, ¿no? Donde estaban los trovadores medievales hace 1000 años. Y él se emociona con la tecnología y yo no me emociono con la tecnología. Son sensibilidades, ¿no es cierto? No me genera admiración un celular, un avión, lo veo como una maldición. Claro, estoy usando un micrófono, pero... No llegaste a la Provenza tampoco. Tampoco llegaste a la Provenza, no, tal vez sí, en barco sí, pero... Sí, en barco también, ¿no? No podía remar. O puedo pasar caminando por el techo de Bering, cuando se congela pasas caminando. Sí, por supuesto. Es la preparación. Va por sensibilidades, ¿no es cierto? Y por lo que cada cual siente. Pero la tecnología, bueno, da para otro encuentro la tecnología, ¿no es cierto? Acuérdense de Carl Sagan. Con tu hermano no como... Carl Sagan dice, si yo me encontrara con una civilización de otros mundos, les haría una pregunta, solo una pregunta. ¿Cómo hicieron para superar la era del progreso tecnológico sin destruirse? Dice Carl Sagan al inicio de Cosmos, de su serie Cosmos. Pero tal vez la tecnología es lo que nos explica el mundo, lo que vamos a llegar a saber por... Sí, posiblemente. No lo tengo, pero posiblemente. Posiblemente. Yo quiero volver al fuego, al silencio, a la palabra, silencio. O sea, no. Por supuesto que nos valemos de la tecnología, pero no me genera mucha pasión. A mí, simplemente. Hubiese querido hacer hace 100 años. También lo que nos abre las puertas a la información que no teníamos. Por supuesto, ustedes están acá porque les llegó el mail. No digo que no. Claro. No digo que no. Pero todos lo sabemos, también gracias a la tecnología. A mí el arte me genera, la verdad, me emociona, pero también me emociona la tecnología. No, sin duda. Está muy bien. Unifiquemos. Unifiquemos. Sí, igual, de todos modos. Está bueno el incentivo. No, es que no, ni siquiera incentivos. Yo creo que acá hay un tema que todo el tiempo ya está saliendo, lo dijiste varias veces sin darte cuenta. Cuando es mente y corazón unido, cuando hay pasión, el que hace algo con pasión y con todo el corazón, entonces le pone más que solamente un diseño, una labor tecnológica. Como dijo la señora que hace el puente fluvial para ayudar, lo hace con pasión. Ahora, la pasión o ver un partido de fútbol, a ver quién se apasiona. Y después hay que ver si una obra tecnológica sensibiliza, humaniza, ablanda el corazón. O sea, un Boeing 707 me puede fascinar por su creatividad, por su ingenio, su diseño, pero un nocturno Chopin me puede hacer más bueno. Un poema sensitivo de Bernardo me puede sensibilizar, ablandar el corazón y hacerme conectar con mi fondo. Son cosas muy distintas. No creo que el transbordador espacial me haga más bueno, me sensibilice y me haga más bueno. Me puede admirar, impactar, fascinar, pero me hace más bueno. Pero
hablando de la creatividad, no de... No. Estamos hablando de la creatividad y de la obra resultante de esa creatividad. ¿No puede un mensaje de WhatsApp cambiarte tu noción del tiempo y el espacio? Sí, el mensaje sí. La palabra. Trasladar un avión a otro lado. ¿Sabes qué pasa? Que el humanismo, lo que es la tradición europea humanista, ¿qué tiene que ver con el corazón y con la bondad? El humanismo tiene que ver con sensibilizar y humanizar a las personas, con sensibilizarlas, La tecnología puede admirar, pero no sensibilizar. No sensibilizar. Me puede emocionar, conmover, ¡ah, qué fantástico! Sí, realmente, una nave que sale al espacio es impresionante, pero es muy distinto cuando uno escucha una música o lee un poema o ve un cuadro que me humaniza, que me sensibiliza. Son cosas muy distintas. ¿Cómo? Hay gente que se emociona haciendo el Boeing y después cuando se baja se siente bueno. Y otro que escucha música no le pasa nada. No creo que alguien que un Boeing se sienta más bueno. Una vez hay una anécdota. No, realmente no es así. Hay una anécdota de China Zorrilla, que un pintor va a pintar, lo contó ella en una entrevista, ¿no? Va a pintar la casa, pintor de brocha gorda, va a pintar la casa. Y China Zorrilla pone Mozart. Y entonces el pintor escucha y dice: ¿qué es eso, señora? Mozart. ¿Qué es Mozart? Él fue un músico que compuso esta música. Entonces él sigue pintando. Y cuando se despide, cuenta China Zorrilla, lo juro, ¿no? Dice: señora, ¿sabe qué? Si yo hubiese escuchado esta música antes, creo que sería más bueno. Es impresionante. Es impresionante. Porque ablanda, enternece, sensibiliza. Es otra cosa. Apela al corazón, llega al corazón. ¿No? Llega al corazón. Creo, señora, que hubiese sido más bueno. Y fíjense. Y Platón en la República, lo conté hace 2 noches, en la pedagogía, la paideia o educación griega, sutilmente dice: no les enseñemos moral, Juan, que vos hablabas de la moral, no les enseñemos moral a los niños, enseñémosle música. Porque la música acostumbra al niño a los sentimientos armónicos, y el bien tiene que ver con la armonía. Si les enseñamos música de muy niños, van a querer ser buenos, porque van a huir de los sentimientos caóticos y armónicos. Mi moral es la de la música, dice Platón. Fíjense, que relaciona una vez más el arte con la bondad, con la humanización, con el humanismo. Amigos, como les recuerdo, hemos cambiado de día, de horario. Gracias por pelear. Volvemos un camarero, si invito a discutir. Mentira. Nos encontramos el próximo viernes a las 9.